Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Homosexualidad. ¿Qué dice el Corán? Explicación Coranista Traducción al Español. La homosexualidad y el Islam. ¿Quiénes son los homosexuales y qué es la homosexualidad? Los homosexuales son aquellos que se sienten atraídos por el mismo sexo. Otra palabra usada para estas personas es gays. Sin embargo, recientemente, la palabra gays ha tomado su propio camino para significar hombres homosexuales. Como no había una palabra civilizada para los hombres homosexuales sino palabras insultantes, la palabra gays ahora parece ser la única palabra civilizada para referirse a los hombres homosexuales, al menos a los no homosexuales. La homosexualidad es la orientación sexual de los homosexuales. Durante mucho tiempo, incluso los médicos no clasificaron a estas personas con ninguna orientación sexual, pero dijeron que estaban enfermas. Hasta hace poco, los psicólogos no sacaban a la homosexualidad de su lista como una enfermedad en lugar de una orientación sexual. ¿Qué dice Dios sobre los homosexuales o la homosexualidad? En el Islam, nada. Al menos nada en contra. Dios en el Islam se concentra en lo que uno cree y hace como un ritual. Y cualquier restricción después de eso es únicamente en términos de no lastimar a otros. Por ejemplo, los heterosexuales están restringidos en el Corán debido a los abusos contra las mujeres y los niños por parte de los antiguos. Ya que Dios crea a todas las personas con su propia elección, Él no le pregunte a los humanos si a ellos les gusta o no, o qué piensan de ellos. Como dice Dios, y Dios ha creado del agua toda criatura viviente, así de ellos es lo que camina sobre su vientre, y de ellos es lo que camina sobre 2 pies, y de ellos es lo que camina sobre 4. Dios crea lo que quiere, ciertamente Dios tiene poder sobre todas las cosas. Suratul Nur 24.45. Muchos musulmanes dicen que Dios condena la homosexualidad y los homosexuales en la historia del pueblo de Lote. Pero eso no es cierto. La historia trata sobre personas que hoy no entendemos. Gente que viola a hombres extraños. En la historia, ni se menciona a las personas de su ciudad como violadas ni se ha violado a Lot. Siempre abusaban de los extraños. Para entender esto más claramente, permítasenos referirnos al Corán, y, recuerde, consiste, Lot, he aquí, le dijo a su gente, cometes una indecencia, como ninguna persona en la creación cometida antes de ti. ¿Acaso te acercas a los machos y te cortas el camino? ¿Y practicas la indecencia en tus consejos? Pero su gente no respondió, solo esto, dijeron, tráenos la ira de Dios si eres sincero. Suratul Ankabut 28-29. Lo que se dice arriba es que no solo se acercaron a los hombres sino que también les cortaron el camino, les cortaron los genitales. En otras palabras, golpearon a los hombres y luego los hicieron eunucos. Pero también mira el siguiente verso, cuando nuestros mensajeros llegaron a la casa de Lot, fueron maltratados y él se sintió avergonzado por su presencia. Pero dijeron, no teman y no se preocupen. Los salvaremos a usted y a su familia, excepto a su esposa, está condenada. Suratul Ankabut 29-33. Por lo tanto, estas personas eran más inhóspitas y perversas que los homosexuales que tienen relaciones sexuales con otros hombres, libremente. Pero, entonces, uno podría decir, pero en 29.29 dice, te acercas a los hombres. Ese es un punto válido, sin embargo. ¿A quién considera el Corán los hombres? ¿A quién considera Dios a los hombres? Para entender esto, vamos a referirnos al Corán. En el Corán, se les pide a las mujeres que cubran a los hombres, excepto a los 7 murim, hombres con los que están relacionados y no son adecuados para el matrimonio. Sin embargo, Dios también menciona a los hombres adicionales, el esclavo y el empleado masculino. Y diga a las mujeres creyentes que sometan sus ojos y mantengan su castidad. No revelarán ninguna parte de su cuerpo, excepto lo que sea necesario. Cubrirán sus cofres, y no relajarán este código en presencia de otra persona. Sus esposos, sus padres, los padres de sus esposos, sus hijos, los hijos de sus esposos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, los hijos de sus hermanas, otras mujeres, o los esclavos que poseen sus manos derechas, o sus asistentes que no tienen las habilidades principales entre los varones o los niños que no han alcanzado la pubertad. No deben ponerse de pie cuando caminan para sacudir y revelar ciertos detalles de sus cuerpos. Todos ustedes se arrepentirán ante Dios, o ustedes creyentes, para que tengáis éxito. Suratul Nur 24.31. La frase usada para, o los asistentes que no tienen las habilidades principales entre los hombres, es autabiena gairi awlirbati min rijali. La traducción literal de esto es, o los asistentes que no tienen las habilidades principales entre los hombres. El significado de esta frase no está acordado por los traductores. Cada uno de los traductores elige traducirlo de manera diferente, Shakir. O los sirvientes que no tienen necesidad, de mujeres, Yusuf Ali. O sirvientes que no tienen necesidades físicas, Ras al-Khalifa. O empleados cuyo impulso sexual ha sido anulado, Marmaduke Pictal. O ayudantes masculinos que carecen de vigor. Entonces, un hombre que no tiene necesidad de una mujer, la de Shakir, es gay. Un hombre que está libre de la necesidad física de mujeres, ya que el verso habla de mujeres, Yusuf Ali, es gay.
Un hombre cuyo impulso sexual hacia las mujeres ha sido anulado, el de Rasad, es definitivamente gay. Y, por fin, un hombre que carece de vigor, de pictal, es definitivamente gay. La palabra vigor significa en el idioma inglés, energía física o mental. 2. Fuerte sentimiento, entusiasmo o intensidad. 3. Efectividad o validez jurídica. Un hombre que carece de alguno de esos para las mujeres es gay. Ahora, ¿por qué diría Dios gay entre los hombres? Esto se debe a que los hombres homosexuales no son hombres, sino entre los hombres. Perdónanos, hombres gay. Si crees que la masculinidad solo está definida por quien tiene qué órgano, piénsalo de nuevo. Los varones son aquellos que tienen deseos sexuales para las mujeres, al menos para los árabes y otros antiguos del Medio Oriente. De ahí que la gente de hoy se refiere a los hombres homosexuales como hombres gay. ¿Por qué no solo hombres? Debido a que son no solo los hombres, que son hombres homosexuales. Por lo tanto, la gente de Lut se acercó a los hombres que tenían un deseo sexual solo por las mujeres. Cuando se acerque a una persona así, usted no será capaz de tener relaciones sexuales con él a menos que el violación, ya que no tiene sentimientos por ti, ya que es solo en contra de su naturaleza. Cuando violarlo, de comprometerse lo que llamamos doble la delincuencia. 1. Violar a una persona contra su voluntad. 2. Violar a una persona contra su naturaleza. Si violas a una mujer, cometes un delito, violándola contra su voluntad. Sin embargo, no la viola contra su naturaleza. Por lo tanto, la oferta de Lot a los hombres para tomar a sus hijas en su lugar, si van a violar a alguien. 11, 77-80. Está tratando de evitar el doble crimen de su gente, lo que detendría el castigo que les esperaba. Pero no querían violar a las mujeres porque entonces no tendría sentido para ellas. Querían violar a extraños, y especialmente a los hombres, lo que aumentaría sus egos. Por lo tanto, la historia de la gente de Lot trata de hombres malvados que violaron a otros hombres y no eran gays. El Corán restringe los homosexuales y los actos homosexuales. Sí, el Corán lo hace. Todas las leyes que se aplican a los heterosexuales se aplican a los homosexuales, excepto el matrimonio. El matrimonio en Islam es por el bien de los niños y su identidad y que las mujeres no serían oprimidas. Dado que este no es un caso con la pareja homosexual, no se aplica. Sin embargo, el adulterio, que está prohibido en Islam porque perjudica a la otra pareja, se aplica a los homosexuales. Esto puede sonar extraño ya que las personas conectan el matrimonio con el adulterio, pero no es por eso que el adulterio es pecado. El adulterio es pecado porque lastima al otro compañero. Dios permite la poligamia en algunos casos en el Corán, pero prohíbe ferozmente el adulterio. La poligamia en el Corán se limita a haber sido justo con ambos compañeros en todos los sentidos. Y, el mismo Dios dice en otro verso que el hombre fue creado con un solo corazón. Por lo tanto, Dios está diciendo que tengas hasta 4 esposas, si quieres, solo si eres justo con ellos. Sabiendo que el hombre solo se crea con un solo corazón, ser justo con 4 esposas no suena como un estado de sonido, ¿verdad? Pero Dios se lo permite a quienes piensan que pueden estar a la altura de esas expectativas. Así que, en otras palabras, buena suerte. En las relaciones homosexuales, como en las heterosexuales, las personas son personas y tienen sentimientos y pueden ser perjudicadas por actos de una pareja que se escabullan por la otra. Por lo tanto, el adulterio se aplica a las parejas homosexuales. Recuerde, cualquier cosa que lastime a otro ser humano no es buena con Islam, siempre y cuando el dolor sea justo. Por ejemplo, si alguien está herido por el hecho de que eres gay, no es solo un daño. Si te duelen porque los engañaste, es sin importar la orientación sexual que seas. ¿Qué dice la Biblia sobre los homosexuales y la homosexualidad? Luego los musulmanes se dan la vuelta y dicen, incluso los cristianos y los judíos condenan la homosexualidad. Sí, la mayoría de los cristianos y judíos condenan la homosexualidad, al igual que la mayoría de los musulmanes. Por supuesto, como los musulmanes, se basan en fuentes además de la palabra de Dios, la Biblia. Al igual que el Corán, realmente no se dice mucho en la Biblia sobre la homosexualidad o los homosexuales. El versículo usado, en su mayoría, por cristianos y judíos para condenar la homosexualidad es Levítico 18:22, KJV, versión King James, no debes acostarte con la humanidad como con la mujer, es una abominación. Libras, Biblia viva, la homosexualidad está absolutamente prohibida, porque es un pecado enorme. Nueva versión internacional. No mientas con un hombre como una mujer, eso es detestable. NTV, nueva traducción viviente. No practiques la homosexualidad, es un pecado detestable. RSV, versión estándar revisada. No debes mentir con un varón como con una mujer, es una abominación. La palabra usada arriba como abominación o absolutamente prohibida y detestable es para Eva, que significa ritualmente impropio. Muchas de las cosas que eran ritualmente impropias en el antiguo Israel ahora son aceptadas por casi todos los judíos. Cosas pequeñas como la pizza, que está hecha de grasa y leche, etc. Sería consideradas ritualmente impropias entonces, como lo sería un poco de pastel y algo de pan, ya que agregar algo de carne y productos lácteos sería ritualmente impropio. Además de este hecho, el verso no condena a los homosexuales ni a los actos homosexuales sino, más o menos, a dónde se hace. La palabra por palabra hebrea del verso dice, y con un macho no debes acostarte en las camas de una mujer. Es ritualmente impropio. La Torá que prohíbe muchas cosas de mezclar,
como mezclar lácteos y carne, o su grasa, o mezclar ganado de diferentes razas o sembrar diferentes tipos de semillas en un campo o sembrar grano o hierbas en un viñedo, mezclar lana y ropa de cama para hacer una prenda, etcétera, etcétera. Todos estos y otros más son ritualmente impropios. Sin embargo, puede rodearlos. De manera similar, el versículo mencionado anteriormente se limita a ¿dónde? Lo que muchos traductores dejan de lado es la parte de cama, y por supuesto, sabemos por qué. Entonces, no, como el Coran, la Biblia no prohíbe ni condena a los homosexuales o la homosexualidad. Ya que este sitio trata con las actuales leyes islámicas, lo dejaremos así. ¿Qué pasa con las lesbianas? Como se mencionó anteriormente, el Corán no habla mucho sobre las lesbianas. La razón de ser lesbianas es la más segura de todas las personas. Realmente son un partido hecho en el cielo. Con la intuición de las mujeres y el gran autocontrol que tienen las mujeres, ¿dónde pueden salir mal? Sin embargo, hay un verso en el Corán que trata de hijab. El verso habla de algunas mujeres que pueden relajar el código de vestimenta. Va como sigue, y los spinsters entre las mujeres que no esperan casarse, no tienen nada si se quitan el vestido sin mostrar sus adornos, y si se refrenan es mejor para ellos, y Dios es el oír, el saber. Suratul Nur, 24, 60. La palabra usada arriba para significar, spinsters, es kawa, ida. La única palabra adecuada para ella parecía ser solterona. En árabe, kaun, ida es una mujer que la comunidad sabe que será aptas para el matrimonio. Puede ser anciana, lesbiana, exprostituta, mujer demasiado independiente, etc. Puede sonar frío, pero eso es lo que la cultura árabe era y sigue siendo. La mujer tiene que abandonar esa comunidad específica para poder casarse, a menos que sea vieja, entonces está condenada en todas partes. Lo importante de ese verso es que es algo positivo para las lesbianas. Con las excepciones de los versos que tratan sobre las relaciones, que se aplican a todas las orientaciones sexuales, y las pocas menciones de en mujeres en el cielo para hombres heterosexuales y mujeres homosexuales, el verso anterior es el único verso que tiene mucho de relevancia para las lesbianas en el Islam.